Hola Piscis, bienvenido a la Lía Astral, es un placer volver a leer para ti. Muchas gracias por todas tus muestras de cariño en estos días que no han sido fáciles para mí, pero aquí estamos, en tu tarot semanal. Bueno, te recuerdo que te quiero muchísimo, que esta es una lectura sin fecha específica para escucharse, sin sexo, género o identidad a quien vaya dirigida. Bueno, toma lo que resuene, deja ir el resto. Y siempre vea tu signo ascendente porque si no tu mensaje va a quedar a medias. Vamos a comenzar con esta lectura. Recuerda que tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles, la economía y el amor. Bueno, y comenzamos. Recuerda dejarme en los comentarios tu petición especial de oración y con todo el gusto lo haré. Bueno, déjamelo en los comentarios. Te dice, derrotarás la mentira. Mira que yo quedé en una situación en la cual honestamente alguien estaba queriendo burlar la inteligencia de todos los Piscis. Y esto me parece terriblemente irónico porque ustedes son uno de los signos más inteligentes. Ustedes saben fluir y moverse en medio de las palabras, los gestos y las intenciones de la gente. Bueno, a veces uno enamorado comete boludeces, por no decir otra cosa, pero siento que hay una situación en la cual te vienes oliendo que te están diciendo mentiras y pues déjame decirte que sí es así. Bueno, el hecho es que esta espada siempre habla de la verdad, ¿sí? Y siento que hay una verdad que pronto va a salir a la luz con la cual alguien va a quedar muy mal. Y de paso creo que tu nombre va a quedar un poco limpio. Veo que es una persona que aunque te sonríe de frente, por detrás dice muchas cosas de ti que no son. Sin embargo, pronto, más rápido de lo que esa persona tiene planeado, toda esta máscara hipócrita va a caer. Bueno, eso por un lado. Si tú crees que la verdad siempre sale a la luz y va a salir a tu favor, escribe hecho está en los comentarios. Te dicen tu obra revelará los orígenes. Mira que precisamente es esto. Alguien ha intentado en algunos casos dar como a entender que no eres la persona que todos creen. Hay alguien que ha intentado como hacer creer que eres tú quien lleva una falsa vida, una doble vida. Sin embargo, hay hechos que van a salir a la luz y que van a demostrar quién es quién eres tú, cuál es tu origen, qué es lo que realmente hay en ese corazoncito bueno y noble. Y aquí me está diciendo que va a haber un amigo en estos días que va a ser parte de que esta situación salga a la luz. Veo que es una persona que siempre ha tenido las cosas muy claras respecto a quién está mintiendo sobre ti. Siempre te ha dicho que no le cuadra. No sé si es una expareja, pareja, amigo, amiga, familiar, pero siempre ha tenido muy claro que no debiste o no debes confiar en tal persona. Bueno, pasemos ahora a tu mensaje de la economía en estos días. Veamos qué nos tiene deparado. Y tenemos los principados también. Dice, vas a estar súper creativo, armónico y vas a estar en un crecimiento de tus metas que van a ir de la mano con el bienestar familiar. Entonces me parece súper chévere porque siento que algunos de ustedes están buscando precisamente eso, ¿no? Como encontrar un punto de equilibrio donde el tiempo que le dedican a su trabajo también les permita tener calidad de vida con su familia, con sus seres queridos, con sus hijos, con su pareja, para sus sueños y metas propias. Y si aún no lo han hecho, pues me está diciendo que hay que como redireccionar nuestros objetivos a que el principal sea ese, ¿no? Encontrar un equilibrio en las diversas áreas o facetas de nuestra vida. Vamos a ver números de la suerte en estos días. Tenemos el número 37, número 53,
número 46. Ok, números importantes, me resuena mucho el 777 para ti, que lo busques cuando termines, y estos números de la suerte también son importantes. Bueno, veamos qué nos dice. Veo que en estos días podría haber como una reunión o un evento social, de esto me marca un 8, puede ser también una fiesta a la cual te inviten, y me está diciendo que te va a servir mucho para poder hacer o conocer un contacto importante, bien sea para que encuentres trabajo, promociones tu negocio o logres algún tipo de ascenso, ¿sí? O mejora laboral. Entonces me haces el favor en estos días que vienen, si te invitan así sea un almuerzo, lo que sea, una chocolata, una piñata a la hora, lo que sea, me haces el favor y vas con la mejor actitud del mundo, porque el universo te quiere bendecir a través de esta situación. Me dice que a veces eres un poquito como cerrado con estas cuestiones, que vas como con mucha desconfianza. Sin embargo, ábrete las posibilidades de conocer nueva gente que pueda ser importante para ampliar tu perspectiva laboral o de negocios. Veo que alguien que podría estar llegando con una propuesta interesante. Sin embargo, siento que vas a estar súper prevenido por el hecho de que al parecer alguien ya te ha quedado como mal recientemente en una sociedad, en un trabajo o en algo. Pero yo que te conviene más ir como tranquilo, ¿sí? Para algunos que están esperando respuesta respecto a un dinero, situación familiar, de un dinero familiar, herencia, sucesiones, dinero que tiene que ver con la familia o préstamos para algún comprado en una casa, se va a dar de manera favorable en estos días. Bueno, pasamos ahora a la parte del amor. Recuerda que es un mensaje general, que las lecturas donde ya... Entonces, recuerda que esta es una lectura general. Si ya quieres algo donde se separen conexiones, por favor vea tu especial amor. Ok, bueno, vamos a comenzar. Bueno, y veo que te salen los principados de miel. Eres muy creativo, armónico. Y que esto te lo recuerda muchísimo también en esta parte sentimental, ¿ok? Pero sacaremos otra carta nueva. Y te sale en este momento el negativo Abadón. Dice, tenga cuidado, puedes caer en el abismo, no poder salir de allí, debes ser fuerte y superar las derrotas. Vamos a ver de qué nos quiere advertir en estos días. Bueno, me dice que es una situación, ya veo que podría estar apareciendo nuevamente una persona de tu pasado, y no precisamente con buenas intenciones, sino para generarte dolores de cabeza. Veo que podría haber sido una persona bastante importante realmente, y que sin embargo si aparece en este nuevo momento podría ser más como para desestabilizar tu vida. Me dice que la tentación podría ser como algo de tipo sexual. Sí, si estás soltero y un ex vuelve, pues como a merodearte, por favor huye o corre, porque realmente creo que sería reabrir cosas del pasado. Siento que esta persona únicamente viene como en ese plan, así que aunque tú pienses tener las cosas claras, no. Y si estás comprometido, pues con más razón huye. Veo que te aparece el anciano invertido, y eso me habla, o más bien me confirma, de tener mucho cuidado de cometer errores por imprudencia en los próximos días. Me dice que tienes que actuar con mucha justicia, pero también esto me habla de ser implacable y tajante con la decisión de cortar cualquier vínculo o conexión con personas que sabemos que lo único que podrían hacer en este momento de nuestra vida es robarnos la paz y la tranquilidad junto a la persona con la cual estamos, o si estamos solteros, paz o tranquilidad que nos ha costado muchas lágrimas, ¿sí? Veo que algunos de ustedes han atravesado ya muchas tormentas, así que pues más bien como que manténganse al lado de todo aquello que les pueda robar lo bueno, lo bonito. Sí, definitivamente es una persona del pasado quien va a regresar.
esto tiene que ver con eso. A huir porque veo que se acercan rayos, centellas y tsunamis si permiten que esta persona regrese. Bueno, quiero que ya mismo vayan y busquen el último video de Virgo, porque allí hay un complemento para su lectura del día de hoy. Recuerden cumplir los requisitos para participar en el sorteo de lecturas cada mes, que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, déjame un comentario con una cara feliz aquí y vea tu último video de Virgo. Cuando lo escuches, sigue allá las instrucciones. Cumple todos esos requisitos y podrás participar en nuestro sorteo. Bendiciones.